Hola amigos, bienvenidos sean a nuestro canal. En esta ocasión les voy a enseñar cómo reparar este motor pequeño de ventilador. Bueno, aquí tenemos nuestras líneas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 líneas. Entonces este ventilador es de 5 líneas y 3 velocidades. Vamos a revisar nuestro motor en escala de continuidad. En escala de continuidad vamos a chequear. Para comenzar, estas son las 3 velocidades que nosotros tenemos en nuestro motor. Estas 3 y estas 2 son las líneas que van hacia el capacitor de arranque. Aquí tenemos nosotros el inicio de nuestra bobina y el final de nuestra bobina en la línea rosada. Pero como ustedes logran observar, no hay ninguna continuidad, no tenemos ninguna lectura en el motor. A pesar de que sí, nuestro multímetro está dando continuidad, pero aquí no nos está dando nada. Ahora comienzo a chequear yo desde aquí, desde el inicio del motor, por las velocidades. Aquí en la línea verde, disculpen, ahí vamos a ver, aquí en la línea verde no me da ninguna lectura. Con la línea blanca me da una lectura de 145 ohmios sería, ¿verdad?, en continuidad, y con la línea amarilla no tengo ninguna lectura. Pero ahora, ¿qué pasaría si lo tomamos desde el otro extremo? Entonces, tomamos nuestro extremo, la línea rosada, que es la línea de arranque, empezamos por esta línea verde y nos da una lectura en continuidad, ¿verdad? Tenemos en continuidad el multímetro, nos da una continuidad. Ahorita lo que nos importa realmente es que haya continuidad. No exactamente la lectura que nos está dando, sino la continuidad, ¿ok? Tenemos continuidad, lo que significa que allí, entre la línea rosada y la línea verde, nosotros sí tenemos continuidad, ahí nos está trabajando el motor. Ahora, nos vamos a la línea amarilla y nos da continuidad también, ¿ok? Ahora, vamos a la blanca y se pierde la continuidad, ¿ok? Eso significa de que nuestro problema puede estar entre la línea amarilla y la línea blanca. Ok, entonces ahora en vez de tomarla desde la línea rosada, vamos a tomarla desde la verde, que fue la primera que tomamos con la línea rosada. Entonces tomamos y verificamos el amarillo y ya vieron, está haciendo el pitido y nos está diciendo que hay continuidad. Ok, ahora con la línea blanca ya no hay, ¿se dan cuenta? Entonces nuestro problema está, si nosotros sabemos de que entre la línea verde y la línea amarilla tenemos continuidad, eso quiere decir de que nosotros podemos ver de que entre la línea amarilla y la línea blanca debería también de haber continuidad, mas no la hay. Ok, ahora volvamos al principio, volvamos aquí a la línea gris. La línea gris, si la tomamos nosotros con la blanca, habíamos dicho que teníamos continuidad, correcto. Vamos a la amarilla y ya no tenemos continuidad. Vamos a la verde y menos que tengamos continuidad. Ahora, en vez de la gris, vayamos primero con la blanca, la pasamos aquí a la amarilla, no hay continuidad. Está claro entonces que nosotros tenemos problema entre la línea blanca y la línea amarilla. Entonces vamos a abrir las líneas y nos vamos a dar cuenta cómo está el conexionado aquí, a ver dónde se perdió la continuidad. Vamos a cortar estas fajitas plásticas. Esto que voy a hacer ahorita es un procedimiento un poquito delicado. Hay que tener mucho cuidado con las líneas. Hay que tener un poquito de cuidado con las líneas. Por ejemplo, ahí se mira que hay una línea y hay que tener mucho cuidado con ella. Por lo tanto, yo tengo que saber cortar esto, porque si no, pues se dañaría el motor, ¿no? Y ahora ya nuestro conexionado está libre. Vamos a tratar de abrirlo con mucho cuidado. Esta es una operación muy delicada. Nuestro interés mayor está en revisar la línea blanca y la línea amarilla, que es donde nosotros tenemos nuestro problema. Ok, ahí están. Ya quitamos la envoltura. Y lo que tenemos que ver ahora es lo que está sucediendo entre
entre estas dos líneas. Vamos a iniciar ahorita con la línea amarilla. Y aquí lo ven ustedes. Aquí ven ustedes que en efecto estas líneas, aquí ahí hay unas líneas rotas, ahí lo ven ustedes, hay unas líneas rotas, las dos líneas están sueltas, no hay, por eso es que no hay continuidad. Ahorita vamos a proceder a repararlas. Para iniciar la reparación de estas líneas, obviamente vamos a quitarlas de aquí. Vamos a darle un poquito de zoom. Vamos a quitarlas de aquí, las vamos a separar de aquí de la línea amarilla. Por el momento quitamos la línea amarilla, la hacemos a un ladito y aquí conservamos nosotros las dos líneas. Las dos líneas las vamos a separar también un poquito, vamos a separarlas con cuidado y aquí ya las tenemos. Vamos nosotros a utilizar lija, en este caso yo tengo lija 600 y también tengo lija 500. Entonces ya corté un trozo de lija, de esta lija número 500. Vamos a utilizar este trocito de lija, lo vamos a doblar de esta forma, así, lo vamos a doblar así. Y este mismo trozo de lija nos va a servir para quitarle el esmalte a las líneas. Entonces vamos a lijar las partes superiores de estas líneas para luego colocarlas en donde corresponde, en su lugar que corresponde, que es aquí. Vamos a tomar la lija y vamos a empezar a hacer nuestro lijado de esta manera. No sé si se logrará ver bien ahí. Ahora, tomemos en cuenta un factor muy importante, y es de que estas líneas no son de cobre, sino que son de aluminio. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar con mucho cuidado con estas líneas. Tal vez no se logre observar muy bien, pero estoy lijando lo que es prácticamente solo la punta de esta línea. En realidad podríamos lijar de esta línea 1 centímetro aproximadamente para quitar el esmalte y lograr entonces una buena continuidad para cuando nosotros conectemos ya la línea. Si te está gustando el video, suscríbete al canal, así vas a disfrutar de más videos que nosotros tenemos en nuestro canal. Ahí te estoy dejando en la parte superior derecha de tu pantalla el enlace para que te suscribas a nuestro canal. Vamos ahora a estañar. Bueno, ahora que ya nosotros aplicamos estaño aquí en nuestra línea amarilla y tenemos también ya lijaditas nuestras líneas, las que van aquí con esta, entonces vamos nosotros a empezar a unir estas líneas. Vamos a unirlas entre ellas con mucho cuidado. Vamos a unirlas con mucho cuidado. Y ahí ya las tenemos, no sé si se nota, a ver, ahí ya las tenemos unidas, ahí están aquí, ya las tenemos unidas. Y ahora corresponde empalmar esas dos líneas en este cable amarillo, que también debe de hacerse con mucho cuidado. Todo este movimiento se tiene que hacer con mucho cuidado para que no se nos eche a perder el trabajo que hemos avanzado. Ok, ahí, aquí ya lo tenemos. Ya ustedes pueden ver cómo nos está quedando nuestro empalme, ¿no? Tenemos nuestra línea blanca aquí y tenemos ahora nuestra línea amarilla de este lado. Si no, pues usamos unos caimanes. Seguimos sin tener continuidad. Ok, vamos a ver
qué fue lo que pasó para que no haya continuidad. No tenemos todavía continuidad entre la amarilla y la blanca, pero miren ustedes, yo no me había fijado en este detalle, y es que es lo mismo, ¿no? Miren ustedes cómo está partida la línea ahí. La línea sube, pero está partida. Aquí está rota, y por eso, claro, nunca vamos a tener continuidad. Ok, entonces vamos a buscar cómo hacer esa reparación. He preparado esta línea que ustedes ven aquí. La he lijado así mismo como les enseñé a ustedes, con el trocito de lija. La he lijado, le he quitado el esmalte en este sector, ahí donde lo ven ustedes, y también en este sector de aquí. Esta línea nos va a servir a nosotros para realizar un empalme aquí en esta línea, aquí, que ya también previamente he lijado. Si ustedes miran, ya ahí se mira. Para no hacer más largo el video, los lijé ya anticipadamente, y lo que vamos a hacer ahorita es realizar el empalme de estas dos líneas para que nos ayude a que no quede tan corta la línea, ya que se nos reventó, ¿verdad? Se nos rompió. Entonces ahí ya la empalmé. Espero que se pueda visualizar bien. Ahí ya lo tengo empalmado. No es el mejor empalme del mundo, pero ahí está empalmadito. Ahora lo que nosotros vamos a necesitar es masking tape. Ahora, ¿por qué vamos a usar masking tape? Porque estas líneas son de aluminio y no permiten el uso de estaño. Este trocito de masking tape me va a ayudar a empalmar, a mantener unidas estas líneas. Las vamos a unir de esta manera. De esta manera vamos a evitar que se nos vayan a soltar. Pero algo muy importante es darle una buena ubicación también a esta línea que hemos empalmado, y aparte de eso tenemos que verificar que haya continuidad, o sea, que la unión haya quedado bien hecha y que haya continuidad. Ahora, fíjense ustedes, si yo tomo el multímetro ahorita, lo voy a poner siempre, lo voy a poner en continuidad, y voy a ver desde dónde viene esta línea. Esta línea debería de venir de aquí, desde la segunda velocidad. ¿Por qué? Porque si nosotros inicialmente tomamos la continuidad desde la línea gris, que es donde inicia, aquí, de donde inicia el embobinado, y lo tomo aquí, me da continuidad. Pero recuerden de que cuando yo hacía esto, tomaba la línea amarilla y veía la continuidad y no tenía nada. ¿Por qué? Porque esta línea se nos rompió. Esta línea de aquí se nos rompió. Entonces, esta línea que nosotros acabamos de ver rota, y acabo de hacer el empalme aquí, viene desde la segunda, o mejor dicho, desde la amarilla, y ahí están escuchando ustedes el pitido. Ahí tengo continuidad, ¿ok? Entonces, ahora lo que nos resta hacer es, para ya arreglar esta línea blanca, que todavía no estamos seguros si es la tercera velocidad o es la primera, todavía no lo hemos visto. Ahora lo que nos resta es colocar nuestro cablecito en su lugar, que es la línea blanca, ¿verdad? Aquí, así como lo están viendo ustedes ahorita. Espero que se pueda visualizar bien. Ok, así que ahí la tenemos empalmadita. Y ahora miren que todavía tengo encendido el multímetro. Si yo tomo la línea, si tomo mis puntas y coloco la punta en la línea amarilla y la coloco en la blanca, deberíamos de tener ya continuidad. ¿Sí? Hay continuidad, ahí está. Ahora ya tenemos continuidad. Para nosotros afianzar un poquito mejor estas uniones que hemos hecho en el blanco y también aquí en el amarillo, lo que vamos a hacer ahora es utilizar esta línea y la vamos a envolver aquí.
para que cuando nosotros apliquemos el estaño, agarre el estaño de buena forma y no se nos vaya a caer. Por lo menos vamos a tratar, ¿verdad?, de que no se nos caiga el estaño con esto. Ahora vamos con la línea amarilla. Vamos a colocar de nuevo aquí. Tal vez no se logre ver bien, ¿verdad?, pero lo estamos haciendo igual como lo hicimos en el blanco. Yo ya se los muestro cómo queda. Les recomiendo que vean un video que tengo de cómo conectar un motor de 3 velocidades también desde cero, teniendo solamente esto que ven aquí, que es el estator, pero en ese video lo que hacemos es desde cero todo el conexionado, ¿okay? Aquí ya el conexionado está hecho, solo estamos reparando el conexionado prácticamente. Entonces vamos a tratar de ponerle masking tape para que quede bien sujeto en la parte de el embobinado de nuestro motor. Bueno, aquí les muestro entonces cómo nos quedó. Aquí está el empalme que hicimos. Se mira un poquito feo, sí se ve un poquito feo, no les digo que no. Aquí no hay buena estética que se diga, pero el empalme está hecho. Hemos asegurado con masking tape aquí la unión y ahora nos vamos ya a ir a soldar, después de haber colocado el cable de cobre que tomamos de la línea eléctrica. Vamos a soldar ya sobre ese cable. Vamos a tratar de que se pegue el estaño, que logre llegar un poquito de estaño a la unión. A pesar de que le puse el cable de cobre, aún así no agarra. Es muy difícil que agarre estaño. Sin embargo, ahí insistiendo, tal vez se logra quedar un poquito, aunque sea. Bueno, dejémoslo ahí. Ahora vamos con el amarillo. Vamos a ver si lo podemos trabajar el amarillo sin problema. Y lo mismo va a suceder, pues no va a agarrar mucho que se diga estaño, pero por lo menos un poquito, ¿no? Un poquito. Ya vamos a ver cómo nos queda. Bueno, ya vieron, cayó primero en el embobinado del estaño. No se pega el estaño a donde nosotros queremos que se pegue. Vamos a tratar de retirar ese poquito de estaño que quedó en el embobinado. Vamos a retirar. Ya lo soltamos. Ahora lo que vamos a hacer es colocar masking tape en las uniones que hemos realizado. Y lo tenemos. Ahí apretamos un poquito para que se adhiera mejor la cinta. Ya estoy acomodando todas las líneas en su lugar con el objetivo de que ya vayamos colocándolas todas donde van a trabajar. Ok, entonces aquí estoy moviendo esta en su lugar muy despacito, no vaya a ser que se me rompa. Y entonces ellas tienen que trabajar aproximadamente ahí. Aquí tienen que trabajar las líneas. Las estoy agrupando ahí toditas, tratando de que queden en un solo lugar. Ok, entonces aquí yo tengo mi fajita de seguridad o mi brida plástica. Voy a tratar de ponerla. Inicialmente pues voy a ponerla así como un poquito floja, solo hacerla llegar nada más un poquito para darle ubicación a todas las líneas, ¿no? Para que queden estéticamente lo más parecidas posibles a como vinieron de fábrica, ¿no? A como estaba de fábrica el motor antes de que yo lo abriera. Esa es la idea, ¿no? No es exactamente así, pero es la idea, por lo menos. Bueno, ahí ya podemos ver que va quedando. Tenemos que tener cuidado, debemos tener cuidado con esta línea.
Así les puede llegar a pasar a ustedes, ¿verdad? De que deben tener cuidado con muchas líneas que se van a encontrar. Deben tener mucho cuidado, fijarse muy bien. Y aquí venimos con la otra fajita plástica. La ponemos ahí. Y por qué no, tenemos que venir también revisando, como siempre les digo, de que nos esté dando continuidad siempre el motor. Línea gris, a ver, línea gris, aquí, línea gris y línea rosada. Tenemos que revisar la continuidad y ahí tenemos continuidad, ¿ok? Ahí tenemos continuidad, eso significa de que todo está interconectado, ¿ok? Así que vamos a seguir, vamos a dejarla solo con 2 y vamos a cortar el remanente. Aquí ya la tenemos. Si ustedes se fijan, aquí ya tenemos el conexionado, ya lo tenemos listo. Y ahora lo que nos hace falta o lo que nos va a hacer falta es empezar a hacer ya las conexiones y armar todo lo que es el motor. Ahora que ya tenemos armado nuestro motor, el embobinado, ¿verdad? Ahora vamos a armar la carcasa. Ahí entra así. Ahora vamos a pasar nuestro rotor. Vamos a pasar el rotor aquí. Colocamos esto en su lugar. Y vamos a empezar a poner los tornillos. Y vamos a empezar a colocarlos. Solo haciéndolos llegar un poquito. Para luego apretarlos. Ok, tenemos que asegurarnos de que quede suave el eje. Vamos a dar unos golpecitos para que quede suavecito el eje. Ahí lo tenemos y está suave nuestro eje. Ahora vamos a colocar el oscilador. Perfecto, entonces vamos a empezar con el capacitor. Ahí está el capacitor instalado. Ahora, para hacer la conexión del capacitor, vamos a requerir de la línea rosada y de la línea gris. Ok, estas dos líneas son las del embobinado, el principio y el final del embobinado. Ok, y para eso vamos nosotros ahorita a estañar estas dos líneas. Ok, la línea gris ok, la línea gris va a entrar, la línea gris la vamos a colocar aquí en uno de los extremos del capacitor, y la otra línea la vamos a colocar, la vamos a soldar en el otro extremo del capacitor. ¿Okay? Vamos a aplicarle soldadura. Ahí está estañado nuestro cable de energía, y nuestro cable de energía va a ir también, va a ir empalmado con, aquí con la línea gris. Aquí en esta unión debería de ir el protector térmico, pero este abanico no lleva protector térmico, no se lo ponen originalmente.
porque claro, lo que les interesa a los fabricantes es de que prácticamente se dañe primero, ¿no? Bueno, ahí tenemos ya conectado eso. Y ahora vamos a conectar la línea rosada. Ahí está nuestra línea rosada. Y lo que sigue es hacer la conexión en nuestro selector de velocidades. Una de las líneas del cable eléctrico viene para acá a el selector de velocidades. Y aquí ya está soldado el cable, y ahora lo que toca hacer es soldar las líneas de las velocidades. Pero antes vamos a ver algo muy importante, y lo vamos a hacer con el multímetro. Poniendo nuestro multímetro en escala de 2000 ohmios, vamos a ver estas velocidades, cuál es primera, segunda y tercera velocidad. Vamos a comenzar viendo desde la línea gris cuánto tienen de ohmios. Por ejemplo, este verde, la línea verde, dice que tiene 191 ohmios. La línea amarilla tiene 175 y la blanca dice que tiene 144. Ok, entonces, si en la línea verde yo tengo 192 o 191, a mayor resistencia, menor velocidad. Eso significa que esta es nuestra primera velocidad. En el blanco tengo 144, entonces quiere decir que hay mayor velocidad. Por lo tanto, la tercera velocidad es el blanco, y el amarillo, segunda velocidad por tener una resistencia intermedia. Estamos hablando de 171, es menor la resistencia que la verde, de la primera velocidad, y mayor resistencia que la de el blanco. Vamos a soldar la velocidad número 1. Ahora vamos a soldar la velocidad número 2 en el amarillo. Y ahora vamos con la velocidad número 3, que la tenemos en el blanco. Bueno, entonces ahí ya tenemos nuestras conexiones realizadas. Ahora solamente vamos a ubicar el selector de velocidades en su lugar. Bueno, ahí ya tenemos listo nuestro motor con todas sus conexiones. Ahora lo que vamos a hacer es una prueba de funcionamiento para ver que nuestro motor gira. ¿Ok? Vamos a colocarle este trozo de tape para ver hacia dónde gira nuestro motor. Y ya con esta prueba tiene que quedar listo. ¿Ok? Vamos a ver ahorita. Bueno, vamos a conectarlo ahorita. Miren. Ahí está trabajando nuestro motor en este momento. Para que ustedes vean. Y ahí lo tenemos. Lo desconecto. Y aquí te dejo un listado de videos que te pueden interesar acerca de ventiladores.